Porque este es mi fe, yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Porque este es mi fe, yo cruzaré el mar deseo que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque este es mi fe. Háblanos, necesitamos tu luz, tu voz, tu aliento, tu guía para poder trabajar, Señor, de la manera correcta. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Déjeme hacer hoy un cierre de lo que ha sido la temática de la Semana Santa durante todo el mes de abril. Algo de ello hice el pasado jueves, tratando de ir cerrando un poco todos los temas que hemos ido hablando. Mi esposa ya dijo, bueno, cierre usted, pero yo sigo hablando. Y siga predicando, la verdad, de todos los temas, y yo estoy de acuerdo en eso. Pero yo voy a hacer un cierre porque necesitamos cierre abril, y abrimos una ventana en abril y queremos cerrarla, y pastoralmente quiero hacerla en cuanto a la temática. Yo voy a hablar hoy del Pentecostés, y voy a hablar de lo que significa el día de Pentecostés. Yo sé que en el Pentecostés hubo lenguas, manifestación del Espíritu Santo, hubo una gran actividad que se movió en Israel durante esas horas y días del Pentecostés, pero también quiero hablar de las implicaciones del Pentecostés para nuestros días. Yo quiero dar gracias al Señor porque me permite compartir estos pensamientos con ustedes, porque de alguna manera necesitamos avivar nuestra vida en la iglesia, pero nuestra vida en la casa también. Sabemos fácilmente ubicable, según la historia, cuándo fue la primera Pascua que se celebró. Porque siempre decimos que 50 días después de la Pascua es el Pentecostés. Entonces podemos ubicar la primera Pascua, que fue cuando Israel sale de Egipto, después de 400 y algo más de años de esclavitud. Y aquel día comen, o aquella noche comen, un cabrito, y preparan sus mochilas y sus cosas para salir. Hubo una muerte ahí interesante de todos los primogénitos, tanto de animales como de personas. El faraón en ese momento se sintió tan mal que permitió que Israel saliera. Era parte del precio que Dios le hizo pagar a Faraón, porque cada día su corazón se ensorbecía más de la cuenta. Pero si uno sacara la cuenta y dijera hoy es Pascua, ¿cuándo fue la primer Pentecostés? Si este es la marca para comenzar una carrera, y si la carrera fuera de 10 kilómetros, hoy es salida aquí, ¿cuándo es la llegada allá? ¿Cuándo es Pentecostés? ¿Cuándo fue el primer Pentecostés? Buscando, me encontré que el primer Pentecostés es celebrado por Dios en el Sinaí, cuando le habla a Moisés, cuando le entrega las tablas, cuando le habla y le dice: el pueblo de Israel que ha sacado, yo lo voy a llevar hasta conquistar la tierra prometida que les he preparado. Ese es el Pentecostés para el judío. Esa primera fue cuando en el Sinaí Dios le habla a Moisés y le entrega las tablas de los mandamientos. Espero la próxima oportunidad que yo voy a hablar de una enseñanza que he estado escuchando y quiero compartirla con ustedes, hablando del monte Sinaí. Pero hoy quiero quedarme en esos 50 días, que es cuando Moisés sube a la montaña. Ahí en la montaña Dios le habla, Él quita su calzado, quebranta su corazón, cambia su mentalidad y comienza una vida nueva, diferente para Moisés. Siempre había sido un hombre de Dios, pero cuando Moisés baja de la montaña era diferente.
Ahora Moisés era un hijo de Dios porque su rostro reflejaba el resplandor de su padre. Tenía que cubrir su rostro con una manta porque la gente no soportaba verle el brillo que tenía. Yo estoy seguro que si nos ocurriera hoy, igual temor nos daría. Pero también me gustaría compartir cómo podríamos asumir la experiencia del Pentecostés para nuestro estilo de vida. ¿Qué tiene que decir Pentecostés para usted hoy? En la forma de usted hablar, en la forma de comportarse, en la forma de comprar, en la forma de negociar. ¿Cómo Pentecostés tuvo que haberte influenciado a ti, o a mí, o a cualquiera de nuestras familias? Y me gustaría alcanzarlo en esta mañana, si Dios lo permite. Yo entiendo que la experiencia del Pentecostés es como una fuerza espiritual que motiva a todo aquel que la experimenta. Es como un renacer, un rejuvenecer, es un recalentar, es como ponerle un cachiflín al hombre o a la mujer que tiene una experiencia en Pentecostés y su vida comienza a haber un cambio espiritual. Hacer lo que nunca hacía, hablar como nunca lo hacía, pensar como nunca lo había hecho, pero era una persona que después de la experiencia del Pentecostés, su vida no fue igual. Diríamos como antes y después de ese momento espiritual. Para nosotros el Pentecostés no es en una fecha, fue en un momento cuando aceptamos al Señor. Y cuando el derramamiento de su perdón vino, juntamente con su Espíritu Santo, trajo en nosotros un cambio en todo lo que hacíamos. Por eso Pablo le dice a la iglesia: al que era ladrón, deje ser ladrón. Al que era un adúltero, deje esa mujer o a ese hombre. A la persona que era un mal hablado, cambie su forma de hablar. Porque aunque hayamos aceptado a Cristo, los que estemos aquí o los que estemos escuchando, cualquiera de nosotros que habiendo aceptado a Cristo, pero seguimos siendo los mismos mal hablados, algo pasa. Algo está sucediendo. Si no ha habido un cambio en mi mente, un cambio en mi voz, un cambio en mis palabras, un cambio en mi pensamiento. Todo Pentecostés tiene que traer en nosotros un cambio radical. Si no, no ha habido Pentecostés, porque es necesario un cambio en nosotros. Si seguimos haciendo los negocios, haciendo haciendo trampa, no ha habido un Pentecostés en nuestra vida. Es una misión que extiende las latitudes. Todo ser humano que procura alcanzar una vida plena, escuchen bien, todos los que deseamos alcanzar una vida plena, tenemos que tener una vida acorde a la que tuvo Cristo. Una negación cuando eran cosas que no agradaban al Padre. Una negación cuando venían de su interior cosas que lo motivaban a decir o a hacer. Un Jesús que nos sirve de ejemplo para que esta vida transformada sea en nosotros un verdadero cambio. ¿Cuándo es el Pentecostés próximo? Porque tal vez pensamos que esto es nuestro calendario cristiano. Celebramos las santas en la Semana Santa. Celebramos la Semana Santa y ya pasó, ya terminó Semana Santa. ¿Sí es cierto? Para el mundo cristiano, católico, evangélico, ahí terminó. Pero para el mundo judío, la fiesta continúa. Desde el sábado aquel, sábado santo para nosotros, ese primer domingo después de ese momento, es decir, ese 20 de abril, que fue domingo de resurrección, comienza a contarse como el día 1, el día 2, el siguiente día, 3, 4. ¿Cuándo es el día 50? Es el 2 de junio. El domingo 2 de junio es el día exacto de Pentecostés. ¿Por qué? Porque así fue. Han pasado desde aquel momento donde Jesús resucita, asciende a los cielos y anuncian a la iglesia que Jesucristo regresará. Ya habían cursado hasta que el derramamiento del Espíritu Santo se hace aquel día especial. Ahí, en ese día de fiesta de Pentecostés, que no es una fiesta cristiana, es una fiesta judía o una fiesta del Señor, que los cristianos la tenemos como referencia, donde el Espíritu Santo fue enviada a la humanidad como un regalo, una bendición de parte de Dios para todos nosotros. Pero
¿Cómo vamos a hacer nosotros? Permítame explicarle. Ese día le hemos entregado a usted un folleto. Todos lo recibieron al ingreso, si no al final se lo podemos dar. El equipo de evangelismo está trabajando con esto desde ya. Ustedes saben que el equipo de la iglesia de evangelismo, que es un grupo que acompaña a la hermana Eliet, juntamente con las redes nos hemos dividido todo el año. Una vez al mes, los jóvenes, una vez al mes, las mujeres, una vez al mes, los varones o los músicos, servidores, etcétera. Vamos a tomar para ir a evangelizar a diferentes lugares, como parte de nuestra obligación, porque ese no es una, ¿cómo decirlo? Bonito, no, es que esa es una obligación. Debe ser bonito siempre, hay que hacerlo siempre, pero como cuesta movilizar a todos, por lo menos movilizamos un grupo. Entonces, el Pentecostés no solamente es el día 50, sino que también los judíos lo trabajan como semanas. Le llaman de las 7 semanas. La séptima semana. ¿Cuándo inicia la séptima semana judía? Después de la muerte de Jesús, o la Semana Santa, la Pascua en este caso, es el día 2. Es decir, el día que inicia la séptima semana es el día 50. Y es ese mismo día 2 de junio. Pero nosotros vamos a hacer algo. El mes de mayo, última semana de mayo, es crucial para la iglesia en el mundo. Vamos a tomar toda esa semana para que usted pueda presentarle el mensaje de salvación a alguien a su casa, a alguien en su comunidad, a alguien en su familia. Que usted se haga responsable de presentarle algo al Señor. Y usted me va a decir: pastor, a mí me gustaría, pero yo no sé cómo. Este folleto que se llama Los 3 Pasos es para que usted lo lea, lo estudie y luego lo vamos a compartir, para que de alguna manera todos podamos tener una manera de compartir y que no nos dé miedo. Ya aquí hemos dado los cursos, aquí hemos capacitado gente, y yo sé que de alguna manera lo que nos llena a veces el corazón para no hacerlo es el miedo. Eso es lo primero que hay que erradicar. El último sábado del mes de mayo, que cae 25, ese día es el día mundial. Todas las iglesias en el mundo estamos saliendo a evangelizar. Unos con pancartas, otros con películas, otros van a hacer casa por casa, otros desde parques. Estamos uniéndonos al día global de la evangelización. Y va a ser el sábado 21 de mayo. Para eso es este material. 25 de mayo. Ese es este material. Y nosotros haríamos un cierre el 2. Ese día me estará correspondiendo a mí predicar y estaremos haciendo el cierre de esta semana de evangelización global, para que usted desde ya se motive. Desde ya usted como red, ya usted como familia, ya usted comience a orar y ayunar por ese familiar que necesita conocer del Señor. Le he titulado, le dije, el día de Pentecostés. Pero ¿qué es el Pentecostés? ¿De dónde nosotros tomamos la enseñanza del Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Primero les hemos enseñado que es una fiesta de las 8 fiestas judías. Tiene diferentes nombres. Uno la llaman fiesta de la cosecha, otro le llamarán fiesta de la primicia, otro le llamarán la fiesta del Pentecostés. Yo regularmente trato de decirle la fiesta del Pentecostés. No solamente es una celebración judía en Israel, sino que los judíos tratan de realizarla o celebrarla aún en otra época que no fuera el día, pero no fuera en territorio hebreo. Es una fiesta donde miles de personas viajan a Israel. En la época de Jesús se desarrolla exactamente en un momento donde miles de peregrinos regresaron a Israel para estar un día en su casa, en su patria. Israel fue un país que casi desaparece porque no tenía territorio. Para que un país exista necesita tener varias cosas: un territorio, una moneda, un himno nacional, leyes, pero también necesita tener una bandera, un escudo. Israel tenía todo desde sus inicios.
Su moneda es el shekel. Su símbolo universal es la estrella, la que llamamos nosotros la estrella de David. Su otro símbolo especial es la menora, que es la lámpara de 7 brazos. Todo eso son símbolos de Israel. Israel lo tenía, lo que no tenía era territorio. Pero en 1948 la ONU, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, en una votación impresionante se decidió que Israel tenía que tener territorio. Y ese día se dijo, tiene que tener, y donde Dios le había dado su territorio. Y le dieron lo que hoy conocemos, parte de lo que era Palestina antier. Y ahí se ubicó Israel durante tantos tiempos. Tenía su himno, tenía sus cosas. Lo que no tenía era un ejército. E Israel comenzó a conformar su seguridad para proteger sus murallas, proteger sus montañas, proteger sus barreras de fronteras, y hasta que se conformó en la nación que es hoy. Israel, Dios la ha bendecido. Israel, Dios la ha prosperado. Israel tiene conocimiento de adelantos que no tiene ningún otro país. Es impresionante, le decía yo el jueves pasado, ver el adelanto tecnológico que tiene Israel, que no lo tiene nadie. El adelanto científico, que no lo tiene nadie. El adelanto financiero, que no lo tiene nadie. Su policía secreta se llama Mossad, y nadie la conoce casi, ni quiénes son sus integrantes, ni cómo trabajan o actúan. Pero ellos son mejores que el FBI, mejores que la CIA, que la vemos en películas todos los días, y son como la mamá de Tarzán, ¿verdad? Todo lo pueden. Tenemos la KGB en Rusia, o tenemos la Scotland Yard en Inglaterra, o cualquier otra policía que haya en el mundo, pero no hay como la de Israel. Israel ha logrado hacer incursiones en países, rescatan soldados heridos suyos, gente que está en cárceles detenidos por espionaje que pertenecen a Israel, recogen y sacan gente y recogen y llevan cosas de frontera a frontera y ni siquiera se dan cuenta. Muchas de las batallas que Israel ha tenido se han dado cuenta que sucedió meses después. Si usted buscara en la historia, hay muchas guerras y muchas cosas, incursiones que Israel ha hecho, que se han dado cuenta cuando Israel las hizo públicas 6 meses después. Y nadie se percató que rescataron a más de 3,000 hombres, mujeres y niños en aviones, que los sacaron de un país y los regresaron a Israel, y ni siquiera el mismo país que donde estaban ellos detenidos se dieron cuenta, hasta que 6 meses después publicaron la noticia y se percataron que a los que tenían detenidos ya no estaban detenidos. Algún día podré darle esos datos que usted podría buscar en internet, que están ahí a vista y paciencia de todos. Ahí están las historias. Pero ¿por qué digo esto de Israel? Porque Dios tenía un sello para Israel. Semanas atrás tuvimos la oportunidad de estar en un desayuno con el embajador de Israel, juntamente con otros pastores líderes nacionales. Y se le dijo ahí al embajador, y no importa que quede grabado porque es público, se quedó, primero no permitían grabación ese día de la reunión. Segundo, el desayuno era privado, en un hotel, pero nadie sabía que había un desayuno, ni nosotros. Habíamos sido invitados al desayuno con ellos, sabíamos abiertamente a qué íbamos, pero en el hotel no sabían. Cuando llegamos no sabían a dónde mandarnos, hasta que alguien apareció entre el grupo y dijo: ¿ustedes vienen a tal reunión? Sí, es en tal lugar. Y ahí nos mandaron, ahí llegamos todos, no sabemos cómo, pero ahí llegamos a ese hotel, llegamos a esa habitación y ahí nos reunimos. Al final, en media reunión ingresó el embajador y después él se retiró antes de terminar la reunión. Pero lo que quiero recalcar es que a él se le ha dicho: Israel no tiene por qué preocuparse de los evangélicos, cristianos evangélicos, porque si hay alguien que ama a Israel, somos nosotros. Si hay un grupo que ora por Israel, somos nosotros. Si hay alguien que cree en la bendición de Dios sobre Israel, somos nosotros. Pero también sabemos que Israel se ha torcido de su caminar. También sabemos que Israel ha tergiversado la bendición de Dios y han hecho un menosprecio a Dios, y que nunca aceptaron al Mesías.
Y es interesante escuchar a este embajador hablando de Jesús, hablando de ese Jesús que es nuestro Salvador y que él habla de él como un hombre extraordinario que Dios usó y que ha cambiado la humanidad. Válgame Dios. Escucharlo a él es impresionante. Habla un español perfecto. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de sacarme una foto, como pocos han podido sacarla. Claro, es altísimo. Yo parecía el llavero. Él se hubiera sentado en el piso, hubiera sido más alto que yo. Cuando él me habla, estamos hablando, él me habla como así y yo como así. Pero doy gracias a Dios esa oportunidad que tuve, porque si alguien ha admirado a Israel es este servidor. Pero también sé las dificultades que como nación tiene, pecados que como nación tiene, que han menospreciado lo que Dios les ha dado. La hermana Ruth, ella es ascendencia judía, sus padres en primera línea judíos, crecidos en Guatemala. Ella viajará en las próximas semanas a Israel para ver algo especial. ¿Usted me permite compartirles? Cuando su papá murió en Guatemala, hace un par de años, 12, estamos hablando de 7 años ya casi. Como parte del honor que se le hace a la persona, es que las familias hacen aportes en lugar de mandar regalos y condolencias y darse un aporte económico, y con ese dinero se compran árboles que mantengan un recuerdo de lo que es el reverdecer de Israel, de los israelitas que no están en casa. Pues con lo que ellos recogieron de toda la familia en Guatemala y la familia en Costa Rica y en Estados Unidos, lograron comprar una cantidad y remarcar casi un bosque entero, un bosque en Israel. Ruth va a ir con su esposo a la inauguración de ese bosque en honor al papá de Ruth. ¿Por qué lo digo esto? Porque ese es el concepto que hay en Israel, el honor a una persona que aunque esté lejos de casa, sigue siendo de casa. Nosotros sabemos que la herencia que Dios le dio a Israel es suya y es mía también. Es suya y es mía también. Y un día de tantos tendremos la oportunidad de ingresar a la presencia de Dios con esa gracia. El viernes que tenemos nuestra reunión de equipo de liderazgo en la iglesia, les compartí a ellos una enseñanza sobre Romanos capítulo 11, que habla exactamente eso, de cómo Israel, por su pecado y su falta, fue desgajada el olivo perfecto y fue incrustado. Nosotros, la iglesia, como el olivo silvestre, y fuimos a formar la iglesia del Señor, el pueblo del Señor. Un día de tanto tendré la oportunidad de compartirla con ustedes, pero hoy yo no quiero continuar. ¿Qué es el Pentecostés? Es una celebración judía. Yo quiero que me acompañen, por favor, a Deuteronomio 16. Yo tengo 10 citas bíblicas que le voy a compartir, más otras que le voy a mencionar solamente. No todas tal vez las podremos leer, pero trataremos de leer las máximas. Deuteronomio 16, 10. Deuteronomio 16, verso 10 y 11. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habitara en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Ese texto es importante porque nos habla de la responsabilidad que Israel tiene que tener el día en que va a celebrar. No solamente ellos, sino los que habitan con ellos. No solamente los judíos de herencia directa, sino los que están ahí acercados a su casa como esclavos, extranjeros.
sean estos viudas o viudos, sean estos niños o sean ancianos, van a ser metidos dentro de esta fiesta. Por eso es que la fiesta del Pentecostés siempre fue abierta, no fue exclusivamente para la nación de Israel. ¿Sabe por qué? Por una razón importante. Ve el verso 12, de ahí mismo. Por esa razón, eso es 16:12, dice: acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Esa es la razón fundamental. Cuando uno olvida de dónde Dios lo sacó, uno se convierte en una persona mal agradecida. Y de repente creemos que lo que tenemos es porque fue nuestro esfuerzo. No, fue misericordia de Dios. A veces creemos que tenemos lo que tenemos porque somos demasiado galletas. Eso solamente Pozuelo. Carmencita, porque Pozuelo es mucha galleta. Y eso para los viejillos que conocemos el anuncio, ¿verdad? Pero la verdad es que usted nunca puede olvidar dónde Dios le tomó, a dónde Dios se metió para encontrarle, en cuál cantina, en cuál prostíbulo, en cuál mal negocio, en cuál lugar equivocado, a dónde entró Dios para rescatarnos de ahí. Uno nunca podrá olvidarlo. Porque puede ser que usted nunca haya sido un hombre o una mujer con una vida desordenada, pero déjeme decirle que su corazón sí lo era. Sí lo era. Hasta el día donde Dios nos ordenó, nos tomó y nos trasladó, dice la Escritura, hablando del Salmo 41, que Dios metió la mano dentro del barro, llenándose de barro, sacó al ser humano, lo coloca en una piedra, lo lava, lo limpia, lo purifica, y dice que el hombre a partir de allí comienza a tener un corazón para alabanza. Eso es de donde Dios nos sacó. Le dice a Israel: ustedes nunca se van a olvidar de donde fueron sacados, ni de los que estaban con ustedes, porque ustedes fueron esclavos. Cuando uno recuerda que fue un esclavo, uno no puede olvidar que ahora es libre. E Israel nunca puede olvidar que fue extranjero, por eso no puede maltratar al extranjero. Por eso es que uno nunca, y aquí nos va a servir hoy, porque nuestra congregación está conformada con una multiplicidad de naciones, y creo que en Costa Rica la gran mayoría de las congregaciones tenemos esta bendición. Tenemos venezolanos, tenemos colombianos, tenemos nicaragüenses, tenemos salvadoreños, tenemos de República Dominicana, guatemaltecos y hasta costarricenses. Y uno no puede saber ni puede olvidar que hoy estamos aquí los ticos gozando de ese proceso de bendición, pero que muchos que han llegado a nuestra nación es por una necesidad de trabajo y de comida, política o de alguna otra situación. Pero por alguna razón Costa Rica se ha convertido como en la atracción de muchas naciones, y nosotros no podemos olvidar, ni ustedes extranjeros, ni los que somos de esta nación, de donde Dios nos sacó. Para eso, amado extranjero, no sea malagradecido con Costa Rica. No lo sea, nunca lo sea malagradecido con Costa Rica, nunca. Tal vez no seamos los hombres y mujeres perfectos del país, pero hemos abierto nuestras puertas, nuestras mesas, nuestros trabajos y hasta nuestros corazones. Porque eso es importante, nunca lo haga. Porque yo conozco extranjeros que están aquí siempre en bravos con Costa Rica, molestos con Costa Rica. ¿Y por qué? ¿Qué le hicimos? No, el que le hizo fue otro llamado Daniel. U otro que casi es Maduro. Es casi plátano, ya casi es Maduro. ¿Ya? Nunca nos olvidemos de donde Dios nos ha tomado. ¿Qué es Pentecostés? Les decía, es un ambiente festivo donde los discípulos están disfrutando. No crea, los discípulos estaban orando, pero no estaban llorando, no estaban lamentándose, no estaban angustiados. Sí, no sabían qué hacer, sí, estaban preocupados porque iba a pasar mañana, pero ellos estaban orando. Preocúpese por orar y déjele lo demás al Señor, y su Pentecostés va a llegar. Su Pentecostés usted lo va a ver. Nada más preocúpese por eso, nada más.
Cuando Israel está ahí, ellos estaban orando por el cumplimiento de una promesa que Jesús les había hecho. Vaya a un lugar a orar y esperen ahí dentro de no pocos días, es decir, dentro de algún tiempo, 10 días, casi 14 dicen algunos, descenderá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando haya descendido, me van a ser testigos ustedes en Jerusalén. También van a ser testigos en Judea, y algunos van a ir a Samaria, y algunos van a ir hasta lo último de la tierra. Pero me serán testigos después de que haya pasado Pentecostés. Sí, es una fiesta judía, pero ahí nace lo que hoy conocemos como el cristianismo, como la iglesia del Señor. Acompáñenme, por favor. Hechos capítulo 2. Y nos vamos a quedar en el libro de Hechos por un rato. Hechos capítulo 2. Yo he tratado de acomodar la enseñanza en el capítulo 1, 2, 3 y 4. Pero 3 y 4 solo lo voy a hacer referencia, porque es muy amplio. Me quedaré en el 2 y un poquito en el 4 en algún momento. Capítulo 2, verso 1 al 4. Estoy en el primer punto. Yo espero que se lo están poniendo ahí, ¿verdad? Primer punto. Gracias, Belén. Dice Hechos 2: cuando llegó el día de Pentecostés. Les decía que para nosotros va a ser el 2 de junio. No siempre el 2 de junio, es que en esta fecha cayó el 2 de junio, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Hay unos elementos ahí en la escritura, y se los voy a repetir rápidamente. Primero, un estruendo muy fuerte, un escándalo muy fuerte, un rayo, un relámpago, un esplendor, lo que sea, muy fuerte. Y cuando se habla de fuerte, es fuerte. Si hoy nosotros escuchamos a los bomberos cuando pasen, a pesar de que tenemos el televisor prendido, la lavadora funcionando, el chiquillo llorando, el otro hablando por teléfono durísimo, y uno escucha donde va la ambulancia, uno escucha cuando van los bomberos. Ahora imagínense en esa época donde no habían esos bullas y esos ruidos. De repente hay una explosión y ven un resplandor y todo el mundo se asoma, no tienen nada que hacer, estaban celebrando en la calle. Y cuando salen, dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Dice, no, me fue por allá. Y se van a ver lo que pasó. Dice que cuando llegan al lugar y se encuentran a 120 hombres, mujeres y hombres, ¿verdad? Ahí, con algo sobre su cabeza, y todos veían que algo estaba pasando. En la cabeza esa llama y no los quemaba, en la cabeza esa llama y no los consumía, pero ahí estaba esa llama. Y cuando están ahí, dice que todos los que habían venido, si usted lee la lista, hay más de 20 regiones de donde ellos vienen, 20 idiomas diferentes, 20 experiencias diferentes, todo, son más de 20 los que están ahí reunidos, de 20 diferentes grupos. Es decir, no es lo mismo decir que venían de Nicaragua, Costa Rica o Colombia, porque todos hablamos el mismo idioma. Pero si nos dijeran que venían de una parte de Canadá que hablan francés, otra parte de Estados Unidos que lo que hablan es inglés, o de una parte de Brasil que hablan portugués, juntamente con los ticos, de alguna manera uno dice, uno se entiende con el portugués, porque entre ruido y señas uno se entiende, pero cuando habla el francés o habla el gringo y nadie lo entiende. Pero dice la escritura que cuando llegaron allí, todo el que llegó escuchó el mensaje en su propio idioma. El cretense en cretense, el macedonio en su idioma, pero también lo escuchó el hebreo y lo escuchó el que venía de África. Todos escucharon en la lengua nativa el mensaje de la salvación. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo también ahí? Dice que hubo un grupo de discípulos que comenzaron a predicar, comenzaron a hacer cosas extraordinarias. Ok, si el primer punto era que es el Pentecostés, es una fiesta, pero también es el renacer de una espiritualidad en nosotros, en la iglesia y en el mundo entero. El segundo punto,
¿Cuál fue su influencia? ¿Cuál fue su impacto que el Pentecostés tuvo que haber realizado? Porque si en el judío, en el hebreo, en el discípulo, los que estaban allí, hubo un cambio en ellos, ¿qué hubo después de ese cambio? ¿Qué hubo después de ese cambio? Lo primero que marca el Pentecostés ahí en Hechos 2, cambia la barrera del idioma, porque todos oían en su propia lengua. No fue que Pedro comenzó a hablar en cretense, no fue que comenzaron a hablar en algún dialecto africano. Yo pienso que Pedro habló su mismo hebreo o arameo, y el Espíritu Santo hubo una transformación en el aire, le cambia, como hoy lo hacemos con los teléfonos, que usted habla en un idioma y el teléfono le traduce para la otra persona. Algo así tengo yo que extenderme. Pero ¿qué quiero explicarme allí? Hubo un cambio. Aquí eso es lo que hubo. ¿Qué hubo en esa nación? ¿Qué hubo en ese pueblo? Para que Pentecostés tenga significado, tiene que haber un cambio en todos nosotros. El verso 6, capítulo 2 de Hechos, ahí mismo, dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, lo primero que sucede de cambio es un cambio en la comunicación. Y cuando esto se da, es porque de alguna manera hay gente que tiene ese privilegio de la multiplicidad de idiomas. Hace muchos años, por no decir 30 o más, tuve la oportunidad de conocer a un norteamericano llamado Marcos Rutland, un pastor de jóvenes. En algún momento fue él, luego era pastor de una iglesia ya como pastor senior, como pastor general. Y Marcos cuenta en su testimonio cómo él se trató de matar 3 veces y cómo Dios impidió que él se matara. En su tercera vez, que fue su último intento, trató de tirarse del carro en una autopista. Ese mismo estaba preparado para abordar el puente de la autopista en Georgia y lanzarse fuera de autopista para caer con su vehículo, siendo pastor de jóvenes, siendo un hombre que buscaba, que quería, pero algo estaba atormentando su corazón. No murió, el carro se le apagó antes de subir a la plataforma del puente, se le apagó el carro y no lo arrancó. Entonces él se sintió con cólera. No es posible que ni matarse puede, decía él. Pero él cuenta después en su testimonio, Marcos Rutland. Él me regaló un libro, yo lo conservo, que se llama Yendo a lo Profundo. Pero él cuenta en su testimonio cómo Dios comenzó a usarlo, cómo él supera esa etapa por la cual estaba entrando en una crisis emocional, espiritual. Y dice: yo no sabía lo que Dios tenía para mí. Me invitan a Europa a predicar en un país donde no es de habla inglesa, y yo iba a predicar y llevaba un traductor, y el traductor se me enfermó antes de predicar. Y entonces dije: por compromiso tengo que predicar. Y se subió a la plataforma y él predicó en español. La gente hizo silencio. El estadio en ese país quedó como en éxtasis espiritual. Hizo el llamado y se llenó la gramilla, se llenaron los corredores, se llenó los alrededores de la plataforma. Él oró por sanidad, oró por ese día. Él dijo: ¿quién sabe qué entendieron? Ni él mismo creía, porque habían pasado. Dice que al final la gente le felicitó por la enseñanza y por la perfección de su idioma de ese país. Y él dice: ¿cómo? Si yo prediqué en inglés. No, usted no predicó en inglés. El Espíritu sigue siendo tan poderoso ayer como hoy para cambiar una lengua. Marcos Rutland hoy debe ser un hombre ya grande, porque cuando yo lo conocí yo era un muchacho. Imagínense este pollo con 30 años menos, 28 años nada más. Y él ya andaba como por esta edad cuando yo lo conocí, así que andaba por los 80s. ¿Qué quiero decirle con esto?
que el idioma nunca ha sido un impedimento para Dios. La excusa la puso Moisés: es que yo soy tartamudo, ¿cómo voy a hablar con el faraón? Dijo: por cuanto no quisiste, voy a usar a Aarón para que él sea el que hable por ti. Pero yo te iba a cambiar la lengua de tartamudo a un hablador. Dios no es el que pone los impedimentos. Es que ¿cómo le voy a hablar a personas X? Mire, yo le voy a dar un secreto. Cuando usted presente el mensaje de salvación, olvídese que usted no tiene escuela o no tiene colegio, no tiene universidad, y que aquel que está al frente es un psicólogo, porque aquel no sabe nada de la Biblia y va a escuchar como un bebé la enseñanza suya, porque el que sabe y el que tiene experiencia es usted. Si van a hablar de psicología, sí, y no cometa el error de ir a pedirle una consejería, porque lo va a aconsejar en términos de psicología. Dele usted la enseñanza que usted sabe en su corazón. Cuéntele su testimonio a esa persona de cómo Dios lo rescató, y se va a quedar con la boca abierta cualquiera, porque todos nosotros, cuando contamos cómo Dios nos salvó, miren, lo creemos tan perfecto y lo entendemos tan bien que hasta hacemos visajes y hacemos muecas, y la gente se queda como si fuera una película, porque les decimos a qué olían las cosas y les podemos compartir el olor del lugar. Nada más cuéntele, porque el primer paso que Dios cambió fue la comunicación. Así que no se preocupe cuando usted vaya a hablar del Señor, hágalo sin miedo. Dios se encargará. Él todavía sigue siendo poderoso. Él sigue todavía estando sentado en su trono. Él todavía es el dueño y el Señor de todo. Él todavía puede cambiar una lengua. Nada más hágalo sin miedo. Hágalo sin miedo. ¿Cuál otra cosa? Otro cambio radical fue la unidad en medio de la diversidad. ¿Sí? Nosotros hemos visto esto en Costa Rica, y yo le voy a compartir algo acá que para mí es algo extraño. Para nosotros ver en la parte de atrás de un pick-up o en la parte de atrás de un camión un montón de gente montada, eso yo no lo veo en Costa Rica hace 40, 50 años. Pero en los lugares donde hay asentamientos nicaragüenses que trabajan recolectando fruta, viajan en los camiones, ese montón, 20, 30, 40 para mí, cuando yo iba con mi país, mira, en Huichapulín un montón, en una carreta, porque es la manera de transportarse en esa zona. Para mí fue interesante, le decía a mi esposa, ver la cantidad de personas aquí en Lomas que cocinan en acera, venden comida en acera. Para uno ya no lo es tan común, porque eso fue en una época, ya no se hace en Costa Rica, pero ahí lo están haciendo. Ahí todos compran sus tortillas, ahí compran su quesillo, ahí compran sus comidas, ¿cómo? Sí, pero ¿cómo le dicen al pan? Que es pan de horno, cosa de horno, ¿ve vos? ¿Qué quiero decirle con esto? Que es una cultura. Igual hemos escuchado a las que nos venden aquí pupusas, son salvadoreños. Pero también hemos escuchado un montón de restaurantes ahora que nos hablan de el argentino, choripán. Hasta hemos aprendido los idiomas de sus casas y de sus comidas. ¿Por qué? Porque eso es una bendición que Dios le ha dado también. Es decir, hemos aprendido a aceptar la diversidad, porque este es un mundo de diferentes personas, y respetar esa área. Si usted quiere comer cosa de horno, cómala. No es problema. El problema radica cuando el extranjero quiere imponerle al tico las cosas. Es donde no aceptan que Costa Rica también es diferente. Es diferente. Me doy a entender, porque no quiero caer mal, honestamente. Lo que quiero es nada más recalcar que hay diferencia en nuestras naciones, y de alguna manera nos hemos compaginado en medio de esta diversidad, la unidad. Pero ¿sabe qué es la tercera cosa que hay? Es mostrar el principio de la esperanza. Eso está en nosotros. La gran mayoría de personas se suicidan, se toman una pastilla, tratan de dormir 48 horas porque no tienen esperanza de nada. Atendíamos nosotros a una familia, y la señora, la mamá, estaba tan obstinada de escuchar a su hija siempre quejándose por todo, que ella se empastillaba para dormir todo el día y la noche, para con tal de no oír a la hija quejándose por todo.
Mire, el menor problema que tenía era plata. Cambian de carro todos los meses, cada 6 meses, el modelo nuevo. Cambian y compran y hacen y vienen y tienen todo lo que quisieran, pero no tienen esperanza. Es una zozobra, es una enfermedad, es una angustia, todo les duele el alma, le duele el alma y la almita y todo lo que hay por dentro. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gente no ha entendido que lo que ha perdido es la esperanza de que el Señor es el Señor y que sana, limpia, perdona, quita, y ya no dejan esa zozobra, esa angustia. Hoy le llamamos estrés, mañana seguramente le vamos a llamar S4 porque va a subir en grados. Pero lo que yo sí sé es que el cristiano que haya perdido la esperanza dejó perdido Pentecostés. El que esté angustiado por mañana y por pasado, la Biblia me dice: deje ese mañana y deje ese pasado, porque bástale a cada día su propio afán. A veces uno está acongojado, ¿verdad? Yo ya quiero pagarle. Yo antes, los días 4 de cada mes era un dolor, porque hay que pagarle al chino. Ahora le pago a un banco, pero me da igual. ¿Por qué? Porque hay una verdad. Tengo que tener la esperanza de que Dios siempre va a proveer, que Dios siempre nos va a ayudar, que Dios siempre va a meter su mano. Mire, cuando despiden a un montón, a uno lo dejan tranquilo. Carlito, su hija, despidieron un montón, como ciento y resto de personeros en Costa Rica de Avianca, y a su hija, ahí está tranquilita en Avianca. Despiden a un montón, Gualo, igualito ahí tranquilo. ¿Por qué? Despiden un montón, David, y David ahí tranquilito. ¿Sabe por qué? Porque uno mantiene la esperanza. Si Dios me permitió llegar hasta hoy, ¿qué me importa? Mañana también estará. Y si no, Dios abrirá otra puerta. Si no, Dios nos llevará a otro nivel. Porque no es perder la esperanza. Cuando uno pierde la esperanza, perdió Pentecostés en la vida. Y eso no lo puede perder, porque eso nos fue dado a nosotros como parte de la bendición. ¿Qué hace el Pentecostés? Quiebra las murallas de la separación y nos hace un cuerpo en Cristo. Mire, pocas religiones en el mundo, si quisiera uno hacer un repaso, lo dijo Pablo, habla con importancia de salúdesen con un beso santo. Salúdese con un beso. Mire, la gran mayoría de culturas, uno llega a saludar y es así. Y el grupo así. Mire, si uno los agarra, como hay una serie de televisión en Netflix que se llama La Corona. La pobre reina, la reina Elizabeth, parada siempre así como un palito, la llegan a saludar y así saluda. Pobrecita, no tiene roce con nadie. Mire, el cristiano no puede darse ese privilegio ni ese lujo. Nosotros hemos llamado a hacer coñonía, a hacer grupo, a hacer familia, a hacer amistad. El que entra por esa puerta y sale por esa puerta sin saludar, está en el lugar equivocado. No le hemos enseñado que todos nosotros somos familia, y uno no entra a la casa sin saludar al papá o a la mamá, a no ser de que estuviera bravo. Y si está bravo, algo está pasando. El cristiano que esté bravo con un hermano y que viva con ese resentimiento allí, algo está pasando con ese pentecostés en su vida. Tiene que haber una transformación. Entonces, ¿por qué usted va a entrar y salir sin saludar? ¿Por qué va a bajar de las gradas y ir de ahí como si fuera escondido? No lo haga. Quédese 10 segundos más, salude a un par de personas, permítanos saludarle y bendecirle, porque el Pentecostés rompió la separación y nos permitió vivir en comunidad, coñonía. Amén. El Pentecostés nos permitió construir lo que hoy conocemos como el mayor grupo de trabajo social que hay. Se llama cristianismo. No hay. Y le aseguro a usted, y le podría apostar, dijo aquel, mis 2 brazos, que no hay un grupo social que trabaje tanto como la iglesia cristiana por la sociedad. En Costa Rica yo le puedo hacer a usted un balance de toda la historia en Costa Rica. ¿Cómo llegó el tren a Costa Rica? ¿Quién lo trajo el tren a Costa Rica? John Kitt. ¿Quién era él? Un cristiano. ¿Quién trajo la banca a Costa Rica? Un cristiano, fundando el Banco Anglo. ¿Quién trajo el café a Costa Rica? Un cristiano, Lela Sher. ¿Quién trajo las herramientas para cultivar la tierra? Arados, machetes,
Palas, un cristiano, ese Lela Sher. Le puedo decir a usted que el tren en Costa Rica, le podría hablar de usted de las escuelas. En Costa Rica hay escuelas cristianas desde 1921. Busque escuelas privadas antes de esa época y se va a asustar. En Costa Rica lo hubo, cobrando muy barato a las escuelas. Hoy cobran muy caro, pero ayer cobraban muy barato a las escuelas cristianas. Pero ¿qué quiero compartir con usted? Que la iglesia cristiana ha sabido servir a la comunidad. Tenemos hospitales. ¿Sabía usted que la clínica bíblica, sí, siempre hemos dicho que la clínica bíblica es una iglesia, es un hospital élite? No es cierto. El 60% de sus ganancias es el trabajo social. Averigüe. Tenemos escuelas, tenemos colegios, tenemos universidades, tenemos centros de restauración para niños, centros de restauración para adultos, centros de restauraciones para mujeres, centros solamente para varones, tenemos orfanatos, tenemos para cuidar ancianos. Todo eso es la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia que ha sido trabajada por el Espíritu Santo no puede ser indiferente ante la necesidad del otro. No puede la iglesia ser indiferente. Cuando usted sepa de alguien que está con necesidad, sea una oración, haga la oración, no cuesta nada. Y si es compartir el pan, comparte el pan. No se come esa hamburguesa sabiendo que el que está a la par suya no tiene. Mejor no van, mejor no vayan. Pero si usted no está listo a compartir lo que tiene, Cristo hace rato anda dando una vuelta por su lugar. ¡Yujú! Capítulo 2, libro de Hechos, verso 14. Del 14 hasta el 42 vienen las predicaciones de Pedro después de la experiencia del Pentecostés. Ahora sí, el verso 44, capítulo 2, verso 44 a 47. Quiero que ustedes vean eso ahí, como parte de lo que hizo el Pentecostés, la experiencia del Pentecostés. 44 al 47, capítulo 2. Mi Biblia la subtitula La hermandad de los creyentes. Todos los que habían creído estaban separados. Gracias por la corrección. Y todos tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuántas veces en el templo? Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor entonces dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Wow. Primero, despojarse, y luego el Señor agrega. Y es cierto, porque cuando hay una necesidad, mucha gente se acerca porque necesita ayuda. Necesita ayuda. Yo sé que encontramos muchas limitaciones económicas y hay que hacer ayuda, colaboración para ayudar a estas áreas de tanta necesidad. Por eso, si Dios le da la oportunidad, no lo desprecie. Los que tengan, no guarden, compartan. Me decía una persona un día, y tal vez lo hago con el temor y temblor de la palabra que voy a compartirles, pero un día él me dijo, yo no entiendo cómo las iglesias no logran hacer un fondo para ahorrar dinero y tienen que estar pidiendo prestado a los bancos. Y yo me veía en él y me daba una risa, porque yo decía, mire, si supiera que uno en la iglesia, el día que uno tenga una cuenta con 5, con 6 millones, con 10 millones, con 20 millones, es porque algo está haciendo mal. Porque una iglesia que tenga muchos millones guardados es porque no está haciendo un trabajo social. Es el que no está haciendo un trabajo de ayuda a la comunidad. Que uno sepa que hay necesidad y uno prefiere guardar por aquel momento que quitamos el templo, que corramos las ventanas, que cambiemos el techo. No, amada y no amado, como iglesia
la iglesia debe tener siempre lo necesario para salir adelante. Sí, pagar todo lo que se debe, comprar lo que se necesita, pero la iglesia debe recordar siempre que hay necesidades que cubrir. Hay necesidades que cubrir. Nosotros como iglesia recibimos mucha solicitud y en nuestras limitaciones hacemos. Yo he llamado a los pastores, le he dicho, mire, tengo una necesidad así, y el pastor Pineda me dijo, yo lo doy. Mano, pero usted dio sus 10, sí, no importa, yo lo doy. Y yo sé lo que es Carlos darnos para ayudar a una familia de la iglesia que tiene una necesidad. Y Carlos no recibe un salario en la iglesia, más bien nos da. Y más de su diezmo y más de sus primicias. Es el primero que siempre junto con su esposa Marta siempre están dando. Pero cuando ellos hay una necesidad, nunca han dicho que no. Nunca. Y creo que ese ejemplo lo hemos dado todos aquí de alguna manera. Por eso yo les digo, amados, nunca se endurezca su corazón para ayudar al que tenga necesidad. 3, rápidamente. ¿Cómo nos reta el Pentecostés hoy? ¿Cómo te reta a ti? ¿Quieres hablar en lenguas? Sí, eso es bonito. ¿Quieres interpretación de lenguas? Eso es bonito. ¿Quieres los dones? Sí, pero hay algo más que dones y hay más que manifestación. Hay una responsabilidad detrás de eso, porque para hablar en lenguas no es solamente el Pentecostés. Es importante, es necesario, es lo más precioso, pero es algo más que eso. Y a veces uno se queda en el Pentecostés solamente en ese elemento del derramar y el del hablar y el de interpretar. Más que eso. Y yo lo puedo ver en el capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos. Hechos 1:8. Dice, y recibiréis poder. Ayúdenme. Y recibiréis poder. ¿Cuándo qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Dónde? Amén. Esa es la razón del Pentecostés, para que seamos testigos hasta lo último de la tierra. Podemos hablar en lenguas, podríamos tener dones de sanidad, podríamos tener todos los dones, como dice Pablo, pero si no compartimos lo que Dios hizo en nuestra vida, ¿para qué dones? ¿Para qué? ¿Para qué? Si nuestro testimonio no es el correcto en la casa, no es el correcto en el colegio, no es el correcto allá en el trabajo, ¿para qué manifestaciones del Pentecostés? Porque el Pentecostés trae cambios en la vida, cambios en nuestra forma de hablar, cambios en nuestra forma de pensar, cambios en la forma de tratar a la novia o al novio o a la esposa o al esposo. Formas diferentes. Pero si uno se comporta igual que el mundano, él no necesita el Pentecostés para hacer eso. ¿Me estoy dando a entender, amados? Hay un reto en nosotros, se llama cambio. La manera aprendida en la sinagoga que tenían los judíos no es la correcta. El judío tenía una dificultad, separaba a todo el mundo dependiendo de lo que eran. Las mujeres van allá, por un lugar, los chicos van por otro lugar, los hombres por acá, los extranjeros por allá, los visitantes por otro lado. Y mire, todo el mundo por separado. Eso no es un buen ejemplo. La iglesia es para que seamos familia, es para que seamos juntos, seamos los mismos. Que aquí está a mi lado Glenn, que es extranjero. Aquí está mi esposa, que es tica. Allá al frente está el hermano, que es extranjero. Y detrás mío un costarricense. No importa dónde estemos, somos familia. Y su necesidad debe ser mi necesidad también. No puedo ser indiferente hacia esa necesidad. Capítulo 4, verso 13, rápidamente. Hay que pedir al Señor valor para hacer las cosas, valor para lograr que escuchen, valor para no olvidar lo que estamos haciendo. Y Pedro lo dijo. Entonces el pueblo o la gente, los que los perseguían, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, es decir, la valentía, la autoridad de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin educación, sin letras, que eran del pueblo, eran pescadores, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Wow, se reconocían que habían estado con Jesús. Es la diferencia. El Pentecostés tiene que hacernos parecidos a Jesús un poco más cada día. 4. ¿Cómo encontrar o reencontrar
la vitalidad del Pentecostés. ¿Cómo? Porque creo que todos nosotros hemos pasado por una experiencia. Todos los que hemos estado acá hemos tenido experiencia, aceptado a Cristo en su momento, han orado por nosotros para que el Espíritu Santo nos bendiga. Si usted nunca ha recibido el Espíritu Santo, necesita recibirlo. Necesita, es una necesidad, es una urgencia. Si usted nunca lo ha tenido, nunca lo ha pedido, nunca lo ha experimentado, lo necesita. Pero a los que lo han experimentado necesitan revitalizarlo, recuperarlo. ¿Cómo se recupera o cómo se reencuentra? Cuando uno vuelva a tener la mística del servicio. Sí, con mucho gusto, pastor, yo llego. Sí, con mucho gusto, amado, yo le acompaño. Sí, con mucho gusto, cuente conmigo. Miren, que cuando alguien nos pida oración en el chat, no escribamos sí y no oremos, porque eso es mentir. Cuando alguien nos pida ayuda, que sepa que puede contar con usted. Aquí hay un grupo de hermanas que a mí me sorprendió. Dios nos las agregó en el ministerio, nos ha bendecido desde el día que llegaron acá. Que ellas, como parte del evangelismo, cuando se dan cuenta que una persona de estas que están alcanzando necesita ir a un hospital y no hay quien la acompañe, ella dice: vamos, yo las acompaño. ¿Qué necesita? ¿Hacer algún mandado? Vamos, yo voy con usted. Y estas mujeres lo han hecho como parte de su servicio. Y puedan contar con nosotros, qué bonito. Que pueda llamar el vecino y decirle: mira, fulano, tengo que salir, te puedo dejar las llaves por si viene fulano está, para que pueda entrar. Y sepan que tengan confianza, que uno no va a ir a usar las llaves para una tontera. ¿Sabe? Decirle: mira, fulanita, ¿me puedas cuidar el niño? Voy a ir al hospital, necesito hacer, pero no lo puedo llevar, no lo dejan entrar. Y que uno diga: sí, qué confianza más linda, que puedan dejar su niño con nosotros. Es eso lo que uno tiene que recuperar, ese don de servicio. Eso que cuando usted cocina y dice: mira, yo sé que esto le gusta a la vecina, le voy a dar un pedacito, le voy a dar un poquito. O al pastor, que tanto le gusta todo. Amén, diga amén. Pues yo le doy a usted también. No, le doy lástima a veces. Nosotros nunca debemos de perder la esperanza, porque el momento que la perdamos, la va a perder. Si es usted mujer, la va a perder su esposo. Si es usted varón, la va a perder su esposa. Si es usted padre, la van a perder los hijos. Imagínese el padre que siempre está quejándose porque no puede pagar la luz. ¿Qué va a decir el Huila? Que nunca hay. Nunca hay. No. Uno siempre, los Huila dice: papi, ¿usted tiene plata? Dice: no, no tengo. Dice: pero yo le vi ahí en el pantalón. Es que uno dice mal: no tengo para eso, tengo que pagar la luz o los pasajes. No diga: no, no tengo, porque él sabe que usted tiene. Porque siempre va a ser el no. Yo le digo a mi esposa: nunca digamos no. Nunca digamos no. Nunca digamos no. Hay una necesidad, de alguna manera hacemos, pero hay que ayudar. Le he dicho tantas veces a mi esposa, como parte del ministerio nuestro: yo no puedo decir no voy a poner un aire, porque el momento que diga que no lo voy a poner, ya yo corté la bendición. Por eso yo sé que el próximo sábado ponemos un aire aquí. De alguna manera Dios nos va a bendecir. Ahí lo tengo, el aire, por si ya lo tengo. Nada más necesito el técnico, necesito la plata para ponerlo, nada más. Pero ya está el aire aquí. Ya vino a revisarlo, me dijo: está perfecto para ponerse. Tengo toda la prevista ya hecha. Ya tengo todo para trabajar en eso. Lo que necesito es plata, y ahí pronto. Pero lo que quiero decirles es esto: nunca deje de extender su mano, porque cuando uno no da, uno retrae. Dios nunca puede poner nada en nuestras manos, porque nuestro puño está cerrado. Por eso el dicho de los abuelos: manos que dan nunca estarán vacías. ¿Cómo reencontrar la vitalidad? Dejar de ser indiferentes con aquella frase: dejar hacer, dejar pasar, o dejar pasar y dejar hacer. No, señores, si ustedes saben que en su casa está ocurriendo algo incorrecto, párelo, porque si no, el Espíritu Santo sale de su casa si usted se da cuenta. Sin que usted se dé cuenta, Él no puede estar así. Cuando les hable del Sinaí y hable de santidad de Dios y por qué Él prohibió subir al Sinaí, es por la santidad que estaba en el monte. Tendré que hablar de ese tema, lo haré en una próxima oportunidad. Voy cerrando. Mateo 25,
Voy a leer del 31 al 46 y ahí concluyo. Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces dice, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Yo le diría, su país, dígalo, voz alta, diga su país. No diga su país, diga el nombre de su país. Voy a decirlo otra vez. Y serán reunidos delante de él todos los costarricenses, nicaragüenses, colombianos, salvadoreños, y apartará los unos de los otros, como apartará el Señor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hacéis a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿A quiénes? Mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, wow, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me visitaste. No me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo y enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán todos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pónganse de pie. Déjeme recalcar nada más un par de pasos importantes. ¿Cómo revitalizar esa experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando nosotros dejamos de ser egoístas y nos convertimos otra vez en dadores. Sí, yo sé que usted solo tiene 5 y solo puede dar 3 o solo puede dar 2. Mire, con que dé 1 va a ser suficiente, pero de ese 1. ¿Cómo revitalizarlo? Regresar al principio del servicio. Involúcrese en la iglesia. Involúcrese en la iglesia. Ayude cuando aquí hacemos almuerzos. Ayude cuando acá de alguna manera hacemos alguna gestión. Hoy hay una venta de arroz con leche. Queremos bendecir a una familia. Queremos un arroz de leche exquisito realmente. Usted puede comprar. Si no, es que a mí no me gusta el arroz con leche. No importa, usted no, al pastor sí. Usted no, a un amigo sí en la casa. Compre, lleve. Ay, es que, mire, ¿cuánto cuesta hacer un plato de comida? Un montón. Y aquí se lo dan de precio casi regalado. Pero no sea indiferente, porque todo eso es para ayudar a alguien. Ayudar a alguien. Deberíamos de impulsar siempre el proceso de la educación. ¿Cómo? No deje que sus hijos se queden haciendo nada. Motíveles para que hagan siempre. Cómprenles rompecabezas. Póngalos a hacer crucigramas. Enséñenos a hacer el sudoku. Participe con ellos haciendo las tareas. De por sí las tareas son de los padres, no de los educadores ya, ¿verdad? Todos los padres terminamos haciendo las tareas siempre. Pero ¿qué quiero decir? Así se recupera.
Aquí está Jorgito, que es educador, él sabe lo que estoy diciendo. Cómo ayuda cuando el padre se involucra con el hijo a hacer la tarea. Cómo bendice realmente a ese niño cuando se le dice no. Mire cuánto aprende el niño en educación cuando usted dice no, así no es, borre, borre. Hasta que haga un hueco, no importa, otra página, borre. Porque eso le enseña al niño. Cuando usted es muy tolerante, venga papito, usted no puede, yo se lo voy a borrar, preste. Mire, es un error. Eduque a su niño, no mal eduque a su hijo. Enséñele a recoger las cosas. Enséñele a venir a la iglesia. Dele plata para que eche ofrenda. No deje que, ay, es que hoy no quise para comprarme un fresco, y uno se ríe. No, eso es de la iglesia, es del Señor. Eso es del Señor. Enséñele a su hijo a hacerlo. ¿Cómo se enseña? Ejemplo. Traiga usted su ofrenda, tráigalo a ofrendar, tráigalo a la iglesia, tráigalo, no lo deje, tráigalo. Vea qué lindo ese montón de chicos bajando, qué lindos. Esos son los jóvenes nuestros, los que van a tomar nuestro país. Ahí hay abogados, hay ingenieros, ahí puede estar un diputado. Ahí están, ahí están. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor usted piensa que no. Y podrá decir como alguien, ¿podrá salir de Pavas alguien bueno? Sí, de Pavas salió algo bueno, salió una mujer. Y esa mujer se convirtió casi en campeona del mundo un montón de veces en fútbol. ¿Cómo se llama, Glenn? Shirley Álvarez. ¿Podrá salir de Pavas alguien bueno? Sí, hay mucha gente de aquí de Pavas que ha salido. Yo a ustedes les hice un recuento, una oportunidad de lo que tiene Pavas como ciudad. Pavas no es delincuencia, Pavas es de prosperidad. Pavas le pertenece a la iglesia, Pavas es nuestra. No podemos desperdiciar Pavas. Pero ¿cómo se educa? Con nuestros hijos. Permítame orar. Señor, hay una verdad en el aire. Es que el Pentecostés, Señor, sigue siendo la mejor de las experiencias que todos nosotros necesitamos tener. Y refrescar y repetir una y otra vez, Señor. También hay otras necesidades que como iglesia, como padres, como ciudad se necesita. Es un testimonio, Señor, puro, santo, con responsabilidad. Hoy, Señor, delante de ti, transforma nuestro liderazgo, Señor, para ser cada día hombres y mujeres de testimonio en esta comunidad. Que nos conozcan como cristianos, que nos conozcan como temerosos de ti, que nos conozcan como personas honradas, que nos conozcan como personas, Señor, honestas, que nos conozcan como personas dadivosas, que nos conozcan como personas, Señor, que estamos dispuestos a ayudar, a sostener a alguien, a acompañar a alguien, a bendecir a alguien, Señor. Que nos conozcan como hijos tuyos, oh Cristo. Señor, hoy te pedimos que esa esperanza nunca se pierda de nosotros. Regresarás pronto por tu iglesia y queremos estar listos para ese momento glorioso, Padre. Eso es lo que nuestra alma anhela. Espíritu Santo, sé tú nuestra guía para prepararnos en ese encuentro con nuestro amado cuando venga en las nubes llevando su iglesia. Hoy te pedimos, Señor, danos la oportunidad de compartir con otras personas lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, tal vez nuestro testimonio no sea tan tremendo como el que estuvo en la cárcel, o aquel que mató, o aquel que robó y hoy es nuevo en ti. Señor, tal vez hemos sido santos caminando por esta ciudad, pero Padre, qué testimonio saber que tú nos guardaste en santidad en un mundo de tanta perdición. Ese es un testimonio, Señor, digno de recalcar también hoy. Nuestros hijos, Señor, que están siendo guardados en ti, hoy los ponemos. Los hijos de nuestros amados, Señor, de nuestras ovejas lindas que han traído sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, su familia aquí, porque esperan, Señor, que la iglesia produzca en ellos una esperanza gloriosa de tu venida, Señor. Hoy yo bendigo a la iglesia, bendigo a cada pastor de nuestra ciudad, Señor, para que siempre sus congregaciones estén llenas, Señor. Hay abundancia para sus proyectos, para su comodidad económica, para sus necesidades básicas. Oh Dios, oramos por cada hombre y mujer de este Pavas, para que cuando pase por nuestras calles, Señor, se vayan impregnados de tu presencia. Y que aquel que era un traficante, Señor, llegue a conocer a un Salvador vivo. Aquel, Señor, que era una persona incorrecta en su hablar, hable solamente ahora las cosas del reino. Aquel, Señor, que andaba pensando cómo serle infiel a su compañera o compañero,
sea un hombre y mujer transformada en ti. Señor, aquel que solo pensaba para obtener ganancia, no le importaba, Señor, de los demás. Podamos ser, Señor, sensibles para poder extender la mano, porque no queremos cerrar el puño, Señor. Padre, gracias hoy te doy, porque el Pentecostés sigue tan vigente hoy como ayer, Señor, y tan importante es ayer como hoy. Permítenos, Señor, estar abiertos a ese glorioso momento cuando tu Espíritu Santo descienda y traiga sobre nosotros las lenguas de fuego repartidas sobre nuestras cabezas. Padre, ahora envío a tus hijos a casa, envío a tus familias a casa, y que sus horas, oh Dios, de compartir con los suyos sean horas de bendición. Bendigo su salida, porque tú bendijiste su entrada. Bendigo su regreso a casa, como bendijiste nuestro levantar. Oh Dios, y gracias te damos por cada pastor y pastora, cada líder, cada servidor, cada músico, cada maestro en la escuela dominical, cada niño, cada oveja, cada obrero, cada uno de los que estamos acá. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Porque este es mi fe, yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Porque este es mi fe, yo cruzaré el mar necio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré. Porque este es mi fe.